Bien, buenos días. Hoy iniciamos la unidad 2 que tiene que ver con dinámica, donde en esta primera parte, en esta primera videoconferencia, vamos a hablar de lo que son las leyes de Newton. Ustedes, aunque ya lo vieron en tercero, cuando le dieron la parte de la física, pero no cuesta nada hablar un poquito de ella. Entonces, voy a comenzar una vez aquí. Bien, aquí tenemos, como les digo, el tema de la unidad 2 es con relación a la dinámica. Hay que decir un poquito que la dinámica, bueno, en física hay una física o hay una rama que diga que se llama mecánica, eh, que es la que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con movimiento, todo lo que tiene que ver con movimiento de partículas, es la física mecánica. Entonces, la física mecánica se divide en dos: en cinemática, que fue lo que vimos en el tema, en la unidad uno, cine, y dinámica, que es lo que vamos a ver en esta unidad 2. ¿Qué ocurre con la cinemática? La cinemática es parte de la física que estudia eh, el movimiento, pero sin importar que lo produce. O sea, si un vehículo se mueve, solamente importa que hay una velocidad, que hay una aceleración, que el vehículo se mueve de un punto a otro, que hay desplazamiento y así. O sea, solamente importa eso. Pero en la dinámica es la parte de la física que, aparte de estudiar el movimiento, también le importa qué produce ese movimiento. O sea, que en dinámica, aparte de estudiar lo mismo que se estudia en cinemática, aquí nosotros podemos eh, aquí también nosotros podemos ver qué produce los movimientos. Y por eso es que aquí hablamos de fuerzas. Las fuerzas son lo que generalmente produce movimiento. Y eso lo vamos a hablar con el asunto de la ley de Newton ahora. Eso más o menos, eso es la dinámica. Ahora bien, comenzamos aquí. Primero, el Newton, hace más de 300 años, enuncia tres leyes, que son las leyes del movimiento. Leyes del movimiento. Y estas leyes del movimiento siempre se han mantenido iguales desde que Newton la enunció. Eh, Primero, tenemos la primera ley, que generalmente tiene un nombre, se llama la ley de la inercia. Le voy a explicar ahora por eso de inercia, ahora lo voy a explicar. Entonces, la primera ley enuncia esto que está aquí, aunque no lo voy a decir directamente como está ahí, lo voy a decir de una forma más, como que dice vulgar, no así. Eh, la primera ley enuncia lo siguiente, miren. Si un cuerpo, una partícula está detenida o detenido, ese cuerpo, esa partícula, se va a mantener detenido, o sea, en reposo, si no hay una fuerza que lo haga moverse. Un ejemplo, si yo estoy parado
en una esquina, en una parada de guagua, lo que sea, si yo estoy parado ahí y no hago ningún esfuerzo en mis pies, porque mis pies, los pies de nosotros son lo que nos ayudan a movernos, porque los pies hacen una fuerza sobre el piso que nos ayuda a movernos. Si no hacemos esa fuerza, significa que no nos podemos mover. Entonces, la fuerza es la que hace que yo cambie de un estado en reposo a un estado en movimiento. O también, si no hay una fuerza, vamos a suponer alguien que me empuje o que me mueva, tampoco me voy a mover. Entonces, eso es lo primero que dice la ley. Si alguien o algo está en reposo total, siempre se va a mantener así hasta que no venga una fuerza y lo haga moverse. Eso es lo primerito que dice la ley. Luego dice, luego dice que si yo estoy en movimiento, vamos a suponer que estoy corriendo. Si yo estoy en movimiento, ¿verdad? Yo estoy en movimiento. Y para cambiar de un estado en reposo, necesito una fuerza que me detenga. O sea, si una partícula, un cuerpo, está siempre en movimiento, solamente cambiará de estado, o mejor dicho, de movimiento a reposo, cuando hay una fuerza que lo detenga. Un ejemplo, cuando yo estoy corriendo, para yo detenerme, tengo que hacer una fuerza con mis pies sobre el suelo. Y de esa forma yo me puedo detener. O alguien que se me meta adelante y yo choque con esa persona, me detengo también. O sea, una fuerza que me detenga. Entonces, eso es lo que dice la primera ley. Si un cuerpo se mantiene totalmente en reposo o está totalmente en movimiento, solamente puede cambiar ese estado si hay una fuerza que lo hace cambiar. Eso es lo que quiere decir la primera ley. Y se llama principio de inercia porque la inercia es una propiedad que tienen los cuerpos a la oposición del cambio de estado. O sea, la inercia es una propiedad natural que tienen todos los cuerpos. De que si yo estoy en reposo, la inercia me mantiene en reposo. Pero cuando hay una fuerza que quiere romper ese reposo, la inercia quiere oponerse. Porque la inercia lo que quiere es que yo me mantenga siempre en reposo. Igual, si yo estoy en constante movimiento, la inercia me mantiene en constante movimiento. Cuando hay una fuerza que me detiene, entonces la inercia quiere que ese movimiento se mantenga otra vez. Eso nosotros lo podemos ver cuando nosotros estamos corriendo y nos paramos de golpe. Cuando nos paramos de golpe, nuestro cuerpo se va hacia adelante. Entonces la inercia lo que hace es eso. La inercia quiere que nosotros sigamos corriendo. Igual cuando estamos en reposo, que a mí me empujan por detrás. Ustedes saben, cuando nos empujan por detrás, el cuerpo, o mejor dicho, la cabeza, quiere echarse para atrás. Porque la inercia lo que hace es que quiere que el cuerpo se mantenga en reposo. Pero la fuerza lo que hace es que me empuja y me hace mover. Entonces, en ese momento lo que hace es que se llama que se rompe la inercia. Cuando yo estoy sin movimiento y luego me pongo a moverme o al revés, entonces eso es romper la inercia. Cambiar el estado es romper la inercia. Por eso es que se llama principio de inercia. Por eso es que tiene que ver con inercia. Entonces, esa es la primera ley.
¿verdad? Una ley fundamental, básica. Vamos con la segunda ley. Aquí está la segunda ley. En la segunda ley, si se dan cuenta, ya que aparece una formulita que es muy famosa, F igual a M por A, fuerza igual a masa por aceleración. Pero Newton enunció esta ley, miren, esta fórmula. No. Newton lo que enuncia es esta formulita en su segunda ley, que dice, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Okay, yo voy a explicar eso, ¿qué es? O sea, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Bueno, a la aceleración, ¿no? Y la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Eso es por lo siguiente, miren. Vamos a suponer, yo tengo un vehículo, ¿verdad? El vehículo se está moviendo. Ahora, ¿cómo se está moviendo ese vehículo? Ese vehículo se está moviendo porque el motor está haciendo una fuerza para que el vehículo se mueva. O sea, el motor es que le da la fuerza al vehículo para que se mueva. Entonces, ¿por qué la fuerza es directamente proporcional? La fuerza es directamente proporcional porque mientras mayor fuerza se le aplica al motor, mayor aceleración va a tener. O sea, cuando yo acelero el vehículo, yo lo que le estoy haciendo es impregnándole mayor fuerza al motor y el motor hace que el vehículo se mueva más rápido. También otro ejemplo, una mesa. Yo estoy empujando una mesa. Mientras más fuerte yo empujo la mesa, más rápido se va a mover. Eso significa aceleración. Entonces, por eso es que la fuerza es directamente proporcional. Mientras más fuerza, más aceleración. Mientras menos fuerza, menor aceleración. Lo otro es la masa. La masa es inversamente proporcional. ¿Qué significa inversamente proporcional? Que mientras mayor masa, menor fuerza, menor aceleración, disculpe. Mientras mayor masa, menor aceleración. Mientras menos masa, mayor aceleración. Otro ejemplo, con el mismo vehículo. Si el vehículo es un vehículo pesado, se necesita un motor con mayor fuerza o mayor caballo de fuerza. Y eh, esto que, eh, significa que mientras más masa tiene el vehículo, tendrá menor aceleración. Y mientras menor masa, mayor aceleración. Esto lo podemos ver en estos vehículos que son Fórmula 1. Los Fórmula 1 son vehículos que tienen motores con mucho caballo de fuerza, con mucha fuerza. Y tienen una carrocería bien ligera, porque mientras menor masa, mayor aceleración. También una mesa, mientras la mesa es más gruesa, más pesada, si es más pesada significa que tiene más masa, es más difícil uno moverla. Entonces también viene por ahí. Mientras mayor masa, menor aceleración. Mientras mayor masa, menor aceleración. Mientras menor masa, mayor aceleración. Entonces, eso es lo que tiene que ver la segunda ley de Newton. La ley de la aceleración. En general, a veces le llaman así, la ley de la aceleración. Ok, entonces, seguimos. Tercera ley. La tercera ley de Newton es como si es una ley que es como la ley más conocida de él. Se llama ley de acción y reacción. O sea, le tienen ese nombre.
por las fuerzas de acción y las fuerzas de reacción. ¿Verdad? Entonces, esta tercera ley de Newton, lo que aquí lo enuncia, pero yo lo voy a explicar mejor de otra forma. Vamos a suponer que aquí hay dos estudiantes de ustedes que están haciendo una prueba de fuerza, o mejor dicho, se agarran de la mano así y este de este lado empuja para acá y este de este lado empuja para acá. Vamos a ponerle F1 y F2. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Según Newton, cuando dos cuerpos o dos partículas interactúan, o mejor dicho, chocan, se unen, se empujan, lo que sea, pero en el momento que interactúan. En el momento que ellos interactúan, o mejor dicho, en el mismo momento donde ellos empiezan a empujar, esas dos fuerzas son iguales. Eso dice Newton. Pero contraria. O sea, en el momento que ellos se agarran y comienzan a empujarse, en ese mismo momento las dos fuerzas son iguales, pero en sentido contrario. Otro ejemplo sería si yo agarro mi puño y le doy un puñetazo a la pared. En el momento de que mi puño choca la pared, en ese mismo momento, la pared me está haciendo una fuerza a mí, igual que la que yo le estoy haciendo a ella. O sea, yo estoy haciendo una fuerza para acá, y la pared me está haciendo una fuerza para acá. ¿Verdad? Entonces, en el momento que yo choco mi puño con la pared, en ese momento las dos fuerzas son iguales, pero contrarias. Eso dice Newton. Claro, va a llegar un momento de que cuando yo choco el puño con la pared, puede ocurrir que rompo la pared, que es muy difícil, o que la pared me rompe el puño, que es lo más fácil. Entonces, en ese momento ya esto no se cumple, solamente se cumple en el momento de que interactúan, en ese momento. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que dice la tercera ley sobre las fuerzas que interactúan. No tiene el nombre de ley de acción y reacción. Ley de la fuerza de acción y la fuerza de reacción. La fuerza de acción es el puño que puede chocar la pared y la reacción es la pared que me hace una fuerza al puño. Eso es el asunto de la tercera ley. Yo creo que es bien fácil, bien, bien fácil identificar. Aquí está la formulita. Aquí está la formulita. FBA igual a menos FAB. O sea, de B a A hay una y de A a B hay otra. Eso está claro. Ok. Luego de aquí hay que hablar un poquito de esto para estar claro. Del asunto del peso y de la masa. Muchos de nosotros confundimos lo que es peso y lo que es masa. Primero, el peso es una fuerza. Y la masa, bueno, la masa es masa. ¿Verdad? La masa es masa. Entonces, no pueden confundir el peso con la masa. Miren, el peso es la multiplicación de masa por gravedad. Porque el peso, vamos a suponer que ustedes van a una báscula o a un peso, porque nosotros tenemos la, la costumbre de decir peso a una báscula o a una balanza, ¿verdad? La báscula que ustedes encuentran en los supermercados, que habla, que a las mujeres no le gusta montarse ahí porque le dice la verdad. Eh, la báscula, lo que a ustedes le calcula es la masa, no le calcula el peso. O sea que si la báscula le dice que ustedes tienen
162 libras, eso es masa, no peso. El peso es multiplicar esas 162 libras, pero en kilogramos, claro. Eso es más o menos como 72 kilogramos. Multiplicarlo por 9.8, que es la gravedad, y eso le da el peso, que serían 705.6 newton, porque el peso se mide en newton, porque es una fuerza. Aunque ahorita no mencioné lo de la fuerza y newton, pero ustedes saben, la fuerza se mide en newton. Entonces, ¿qué hace el peso? ¿Qué hace la báscula? Le calcula el peso suyo, porque el peso siempre va para abajo. O sea, el peso es una fuerza que siempre apunta así hacia abajo, no importa cómo sea. Entonces, la báscula lo que hace es que le calcula eh, el peso de usted en newton y lo divide entre la gravedad. Y ahí es que le calcula la masa, porque esto es el despeje de esta fórmula. El peso de usted entre la gravedad y ahí le calcula la masa. Y ya, ahí está. De esa forma es la diferencia entre peso y masa, porque nosotros confundimos mucho eso. Aquí me habla de masa inercial y masa gravitatoria, pero es lo mismo. La masa inercial es la masa que utilizamos cuando el movimiento es horizontal. Y la masa gravitatoria es la masa que utilizamos cuando el movimiento es vertical, pero como quiere masa. Masa gravitatoria y masa inercial se miden en kilogramos. O sea, que no se preocupen por eso. Ok, hasta aquí. Hasta aquí esa parte. Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? La pueden hacer ahora. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta sobre las leyes de Newton? Todo claro. Muy bien, Alonso. Entonces, voy a darle a grabar.